Bueno, en este video vamos a explicar punteros de funciones. Punteros de funciones. Expliquemos. Un puntero a una función se define, como lo vimos en el video de QSort, el video anterior. Pones el tipo de retorno de la función. Entre paréntesis y con un asterisco pones el nombre del puntero, puntero 1. Y entre paréntesis pones qué parámetros recibe la función. Si no recibe parámetros, bien sabes que se pone void. Y ya, este es el puntero a una función que recibe void y retorna int. Entonces, si tú tienes varias funciones, por ejemplo f1 con void aquí, f2 con void, f3 con void. Estas tres funciones son asignables al puntero. Es decir, el puntero 1 puede valer f1 y no hay ningún problema. Y si tú luego quieres que el puntero 1 sea f2, tampoco hay problema. Y puntero 1 igual a f3 está muy bien, está perfecto. Estas funciones vamos a ponerlas aquí abajo para implementarlas. Y de esta manera vamos a retornar en este caso 1 para la función 1, 2 para la función 2 y 3 para la función 3. Ahí está. Entonces, en este punto del programa, el puntero 1 me ofrece un entero que vale 1. Si ejecutamos el puntero así, como si fuera una función, no habría ningún problema. Y luego, si queremos, podemos continuar con el otro, ¿no? P2 y con paréntesis ahí para ejecutarla, la función a la que el puntero apunta. De esta manera, el mismo punto, perdón, aquí es puntero 1, puntero 1. El puntero, bueno, dejémoslo como P porque solo hay un puntero. El puntero P primero apunta a la función 1 y ejecuto el puntero. Después el mismo puntero apunta a la siguiente función y ejecuto el mismo puntero. Y así con la función 3. Y si ejecutamos, vamos a ver que salen los diferentes valores que tenían cada una de las funciones a las que el puntero apunta. Y también aplica en estos punteros que sea constante tal puntero. Si lo pones constante, evitas la asignación de varias funciones al puntero. En este caso, no se permite que el puntero pierda la función a la que apunta. En este caso me obligo a ponerla al principio y no poder cambiarla nunca más. No la podré cambiar nunca más. Entonces tengo que quitar estas instrucciones porque el puntero es constante para siempre. No puede cambiar de apuntar a otra función. Si el puntero apunta a la función 1, no puede apuntar a la función 2 ni 3. Porque aquí está este const. Claro, no tiene sentido poner const acá porque las funciones no tienen razón de ser variables. Pero veamos qué pasa. Para empezar me pone una advertencia. Este const de aquí no tiene razón de ser. Pero este sí está bien. Bueno, entonces, cambiando ya, ¿qué pasa cuando tenemos funciones que no tienen nada? Que los paréntesis están vacíos. ¿Es correcto que estén vacíos los paréntesis o no? Para empezar, ejecutaremos las funciones como si no hubiera ningún problema. Veamos qué sucede. Ah, bueno, claro, las funciones me devuelven un valor, ¿no? Pero no estoy haciendo nada con los valores. Podría almacenar los valores en las variables x, y y z. Así. Y mostraríamos esos valores. Voy a mostrar en una sola salida. X, Y, Z. Y veamos.
Sale 1, 2, 3. Estas funciones que no tienen aquí nada, decíamos nosotros, cuando una función no va a recibir parámetros, se le ponía void. Y cuando recibía parámetros, se le ponían los parámetros, ¿no? Parámetro A, parámetro B, parámetro C, parámetro D, parámetro E, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando no se pone nada, ustedes piensan o pensarían que es un equivalente de void, ¿no? Es un equivalente aparentemente. Pero no, no es un equivalente. Yo considero un error pensar que dejarlo vacío es como poner void. No es igual. ¿A qué es equivalente dejarlo vacío? Ah, bueno, equivalente a dejarlo vacío es poner 3 puntitos aquí. 3 puntitos es lo mismo que no poner nada. Si ponemos los 3 puntitos, ¿qué pasa? ¿Qué significa, no? ¿Qué cambia? ¿Qué cambios hay? Vamos a ver. Bueno, ya dice, necesitas un argumento nombrado. Es decir, los 3 puntitos indican que tú vas a poder meter en las funciones una cantidad de parámetros indefinida. Y cuando no pones nada, significa lo mismo, solo que no te obliga a que pongas un título dentro de un parámetro. En este caso, para que me deje compilar, necesitaríamos poner un parámetro cualquiera, x por ejemplo, coma y 3 puntos aquí. Si yo actualizo, ¿no? Así. Entonces recibe, a ver, aquí. Recibe el parámetro x y luego 3 puntitos suspensivos. Indican que van a recibir una cantidad de parámetros indefinida. Entonces cuando yo meto aquí parámetros, por ejemplo, aquí un 0, aquí otro 0 y aquí otro 0. De todas maneras el parámetro no lo estoy utilizando porque si se dan cuenta nada más estoy devolviendo el valor que yo quiero sin usar el parámetro. Y aparte los 3 puntos indican que hay más parámetros ocultos allí pero no están visibles. Entonces si ejecutamos esto, sí funciona igual, pero ya me advierte, por ejemplo, oye, aquí no estás usando el puntero, perdón, la variable x, ni aquí tampoco, ni acá. Entonces, cuando tú pones una función cualquiera y no le pones nada en los paréntesis, es un equivalente a esto, un equivalente a esta parte de aquí. Les voy a demostrar cómo es que sí es así. Por ejemplo, la función 1 dice que recibe x y aparte 3 puntos suspensivos. O sea que yo le puedo meter aquí el parámetro x, un 4 por ejemplo, y de pronto meterle cualquier cosa. Por ejemplo, un 4, un 6, un 7, un 8, un 9, un carácter m, ¿qué más? Un flotante, etcétera, ¿no? Y esto me lo permite, aunque no se haga nada con ellos, se permite, porque los 3 puntitos lo aceptan. Vamos a ver que si compila, el programa funciona. No me dice que me equivoqué, no me dice que es un error, porque esto indica que hay una cantidad indefinida. Entonces, cuando tú pones nada, cuando lo borras todo, borremos todo, y ahora intentemos dejar esto como está. Aquí metamos más cosas. Por ejemplo, le estoy metiendo muchos parámetros y no me interesa cuántos le estoy metiendo, pero tú dices, pero está vacío aquí. Pero es que acepta una cantidad indefinida. Vamos a ver. Ven que sí funciona y no me dice nada. Entonces uno piensa, bueno, hay que tener cuidado. Cuando no quieres que reciba parámetros, pon void. Si tú pones void, estás asegurándote que nadie le meta cosas a los paréntesis de las funciones. Cuando metes void, lo aseguras para que no metan nada. Si le pones void ahora ejecuto y me va a decir que ahora sí
error, que no puedes meter parámetros en las funciones, porque no debes, simplemente, porque aquí debe estar vacío. Void significa vacío, por lo tanto, indicas que la función debe estar vacía en esta parte, y tú aquí no lo estás respetando. Entonces quitas todo para que esté vacío. Quitas todo y lo dejas vacío. Ahora sí, funcionando bien. Cuando ejecutas las funciones no tiene sentido que aquí pongas void, porque es como si estuvieras metiendo parámetros. Eso no está bien y lo debes quitar. Aquí sí debe estar vacío, pero es muy diferente el prototipo a la ejecución de la función o la invocación. Entonces estamos bien hasta aquí. Ahora también hay que tener en cuenta, supongamos que dejé vacío, ¿no? Que aquí dejé vacío este paréntesis de la función 1. Si yo tengo un puntero de tipo función, así, int puntero, así, y se llama puntero p, y entre paréntesis no le pongo nada, este puntero p es del tipo función que me acepta muchos parámetros y de forma indefinida, como este caso aquí. Si yo hago ahora el puntero q, que tiene void aquí, este es el que sería compatible con la función 2 o la función 3, porque son iguales las dos funciones. Entonces, si yo ejecuto el puntero p y el puntero q, van a funcionar bien también. Aquí declaro x y y. X lo pongo igual a lo que sale de p, y y lo que sale de q, y muestro los valores correspondientes x, y. Esperamos ver un 1 y un 2. Ahí están. Entonces, esta función de aquí, que no tiene nada, el puntero correspondiente sería este, porque tiene paréntesis vacíos. Pero ¿qué pasa si yo intercambio F2 lo meto en P y F1 lo meto en Q? Eso ya no es compatible, ¿eh? Pero vamos a ver si funciona o no. Pues sí funciona. Y me sale al revés ahora. 2, 1. Realmente los punteros sí son compatibles, porque encuentra que cualquier parámetro que puedas meter o no meter ninguno es compatible. Pero yo recomiendo tener cuidado y respetar esto que estamos diciendo, de que si el puntero estaba con paréntesis vacíos, pues asignale cualquier función que tenga paréntesis vacíos. No vaya a ser que le asignes una función que no coincida y te marque errores que tú no detectabas. Cualquier error, por ejemplo, un error de cálculo o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ya por último, podríamos decir que si tenemos, por ejemplo, una función cualquiera, void, función cualquiera, que adentro como parámetro reciba un puntero de función también, ¿por qué no? Por ejemplo, un puntero de función, puntero p, ¿no? Que reciba int. Así. Esta función recibe un puntero de tipo función, que tal función devuelve entero y recibe dos enteros. Entonces tú puedes desarrollar eso, ¿no? Pones aquí acá arriba pones una función así, int, le llamas suma, recibes dos int y la implementas. En este caso suma devuelve la suma de a con b, a más b, y la función de arriba, que se llama función, que recibe un puntero a una función, esta ejecutará imprimir el entero que obtienes, x, int x igual a p ejecutado con 1 y 2, por ejemplo. P, aquí no se sabe qué función es, todavía no se sabe, pero se sabe que recibe dos enteros y devuelve otro entero. Por lo tanto, es válido pensar que puedes tener el entero x y asignarle el valor de la salida de p con 1 o 2.
y mostrarlo, ¿no? Entonces acá tú puedes hacer función y adentro meter la función que quieres, suma. Entonces la función ejecutará a la función suma desde el puntero P y le pondrá los valores 1, 2. Sí, y ya, se acabó. Vamos a ver que sale un 3. Está muy claro. Ahora si tú desde acá quieres poner los valores 1, 2 y no aquí, entonces aquí recibes AB. Entonces aquí int A, int B. Actualizas acá arriba y es lo mismo. Es como haber hecho suma 1, 2. Y aquí pones el entero X igual a la suma. Y tú vuelves a mostrar esa X aquí. Entonces, esto que estás viendo aquí, esto de aquí, lo haces desde la función esta. Esta función ejecutará este mismo código que está puesto aquí, pero desde un nombre cualquiera, como lo es P. Veamos. Sale dos veces, ¿no? La primera es por la función esta y la segunda es por el código que yo puse acá. Pero ¿de qué me sirve meter funciones adentro de funciones? Es muy útil porque, por ejemplo, si tú tienes una función resta que recibe la misma cantidad de parámetros, entonces tú puedes hacer aquí resta AB y devolver A menos B. Y la función esta no le interesa qué es lo que hace la función suma, no le interesa qué hace la función resta con cualquier cantidad de parámetros. No le interesa a la función esta. Lo único que le interesa es ejecutar y enviar resultados. Entonces es lo único que la función hace. Entonces tú puedes meter suma, resta y lo que quieras. Y funcionará muy bien. Ahí está. 3 y menos 1. Nada más tienes que cumplir con lo que dice el puntero P. Que la función devuelva entero y reciba 2 enteros. Si así lo pusiste, ¿no? Y ya te pones a hacer tus funciones equivalentes o compatibles y las puedes meter aquí. Entonces hasta aquí el tutorial de hoy, nos veremos en el siguiente.